El Festival La Flor del Actor presenta Foro Teatro Herencia y Memoria. Artistas invitados: Rodrigo Rodríguez y Ciro Gómez. Damos entonces inicio a nuestro espacio, el Foro Teatro Herencia y Memoria, dentro del Festival La Flor del Actor. Nuestros homenajeados del día, que son Ciro Gómez y Rodrigo Rodríguez, están invitadísimos aquí a esta jornada con nosotros, a este espacio de foro, de conversación, de interacción, en el que es muy significativo este espacio para el festival, porque es el momento que tenemos para conocer a estos artistas, conocer su trayectoria, conocer sus orígenes en esta profesión que tienen y que han elegido como camino de vida, que es el oficio del actor. Dentro del foro tenemos algunos temas para conversar con ustedes. Bienvenido Rodrigo, bienvenido Ciro a este espacio, y muchas felicitaciones por este reconocimiento a la Flor del Actor que también han recibido de parte del festival. Entonces, no sé quién quiere comenzar. Creo que, bueno, de pronto, como decíamos, mantener que Rodrigo podría comenzar a contarnos. ¿Cierto, Ciro? ¿Estás de acuerdo que comience Rodrigo? O Y si si no quieres, está de empiezas acuerdo, tú, Ciro. Por mí, no. y si no está de acuerdo, que se manifieste, ¿verdad? Entonces, bueno, Rodrigo, yo quería preguntarte, porque siempre es como, es siempre un motivo de curiosidad, es interesante saber, uno está parado en cierto lugar de la vida, ¿no? Como el Dante, en medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura. Aquí en medio del camino de la vida, hacer una retrospectiva, digamos. ¿Usted por qué no es otra cosa? ¿Usted por qué no es músico, carpintero, arquitecto? ¿Por qué realmente usted escogió, o si no la escogió, o si le tocó esta profesión de actor? Y más que nada, no tanto los porqués, sino las memorias más antiguas que tú tengas y que nos quieras compartir aquí con nosotros y con las personas que nos estén escuchando en este momento. Las memorias más antiguas con relación a las motivaciones o a los recuerdos que te hicieron a ti caer en esta urtimbre que llamamos, en esta magia que es el teatro. ¿Cuáles son esos orígenes antiguos que tú puedas recordar sobre tu primer día de teatro? Como decía el maestro Jerzy Grotowski, que nos preguntaba, ¿cuál fue tu primer día de teatro? Si lo recuerdas. Haciendo memoria, yo creo que fue una noche, tendría yo unos 6 años, o sea, estamos hablando de como 50 años. Vivíamos en el barrio Santa Fe, una zona popular cercano al Samper Mendoza, en la parte de abajo, casi con la 30. Y mis primas vivían en Colseguros, en la 30, que eran unos apartamentos muy bonitos y tal. Y recuerdo que llegó el 31 de octubre, era el día de las brujas, pero nosotros éramos muy pobres, muy humildes. Mi mamá era mi mamá y nosotros 4 hijos, que nos sacó adelante. Mi mamá, por supuesto, esas mujeres luchadoras que en este momento tengo que exaltar y recordar con todo mi amor. Y no había obviamente disfraz, uno ¿qué podía hacer? Y estaba mi mamá trabajando, mis hermanos estaban con ella dos, y mi hermana, lo cierto era que yo estaba solo en casa, en un apartamentico de un segundo piso que vivíamos. En el primer piso se arreglaban radiadores de carro, era un taller, y nosotros veíamos segundo piso y una terracita. Y llegaba la noche y algo, un impulso, hizo que yo veía que era eso, había que disfrazarse, que ponerse algo, y me he puesto un vestido de un señor que había en la casa, que nos habían regalado alguna ropa había ahí, como que ese vestido era pensando en mi hermano mayor, que me llevaba como 10 años, pero era de un señor gordo, en paño negro.
Y por impulso de iniciativa, bueno, yo cogí ese vestido, unas tirantas, una almohada en la barriga, me acuerdo, me puse eso y salí a la calle, solo, solo, y era un barrio, hoy día obviamente es un barrio terrible, peligrosísimo, en esa época era mucho menos, y me fui caminando hasta la 30, un niño tan pequeño pidiendo dulces, y serían, yo creo que 11 o 12 de la noche, mi mamá angustiada entre un taxi con mis hermanos, buscándome por las calles, y yo feliz con ese vestuario por la calle. El tema era que estaba ahí siendo, pues decir, era la primer impulso, una cosa rarísima porque no tenía orientación de nada, ¿no? Y obviamente muy, muy pequeño. Y de ahí salto. Entonces, bueno, eso fue para mi mamá una alegría encontrarme y que no me había pasado nada. Además, no sabía, no me había, yo me metía con otros niños que encontraba por el camino y con papás, y yo iba solo, echado maicena, y cuando ella me encuentra en esas calles peligrosísimas, lleno de harina, de maicena, entre rabia y alegría me abrazó. Mis hermanos, eso fue para ellas terrible, pensaron que me había pasado algo y me subieron y me pegaron una regañada, una vaciada terrible. Pero ese contacto con algo escénico, teatral, con un vestuario, recuerdo mucho. Y ya salta luego es al colegio, tengo que, y enlaza con los primeros maestros que tuve. Pero yo diría Pero que ese tú, momento de impulso es clave. sí, tal vez tengas alguna memoria como tal vez difícil de expresar, porque estamos hablando de una infancia bien atrás. O sea, como un susto, como un impacto, o después con los días o con el tiempo, como esa memoria quedó dentro de ti, ese empuje que te hizo después seguir buscando teatro, data de ahí. Pero yo diría que la cosa fue previa porque cuando yo estaba disfrazado, ¿sí? Con ese traje improvisado totalmente, la sensación era de libertad, de alegría, de felicidad. Y yo pensé que no estaba haciendo nada malo, ni, y que esto, como decir, estoy en una fiesta, estoy disfrutando la fiesta, estoy caminando por la calle libre. Eso es. Después de Y ese esa, regaño tan berraco, claro. no, eso quedé Y esa como libertad traumatizado. que tú viviste, esa libertad que tú viviste ese día, cuando tú haces personajes, cuando tú te subes a escena ahora, ¿queda en ti algo de aquello? A mí me gusta saber eso porque yo soy actriz también, ¿no? Y hay unas cosas a veces que uno, si no se pone a buscarlas muy profundamente atrás, tal vez uno ni las puede teorizar o expresar, pero están ahí. Esas primeras sensaciones siempre están ahí, ¿no? Por eso yo te pregunto. Sí, 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 sí. Ese sentido de libertad está. Cuando yo salto al escenario, me siento libre, como sueltan un otro, sueltan un animal, y estoy ahí disfrutando esto. Es muy raro que la pase mal en escena. Es Claro. rarísimo. Puede caerse el teatro y yo estoy disfrutando. En comparación con compañeros, sufren muchas veces. En cambio, yo creo que tengo como un pequeño truquillo, diría yo, que tiene que ver con la dramaturgia. Eso también me cobija, yo creo que me ayuda muchísimo el Ah, elemento dramatúrgico. ahora nos vas a Pero yo contar diría eso. que Sí, ahora sí, nos sí, cuentas eso esa y porque nos quedamos en que de ahí pasaste a la escuela, ¿cierto? En el colegio. Y en sí, el sí, colegio sí, sí. empieza otra parte que ahora nos vas a contar, pero primero vamos a hacerle la misma preguntita curiosa a Ciro. En mi caso fueron como tres momentos diferentes y tres encuentros. Sí. Uno con el radioteatro, otro con el teleteatro y otro con el teatro en escena. El radioteatro, en mi casa mi mamá tenía un taller de modas, ella era como la Silvia Cherasi, guardadas proporciones, que le hacía vestidos de novias a las que se casaban y hacía los vestidos de Hilda Strauss para la televisión y hacía vestidos de gala y ponía la radio. Entonces sonaban todas esas radionovelas con las voces de Gaspar Ospina, Elica Cruz y Colombia Arias
Mariela Higuelos, Esther Sarmiento de Correa, los hermanos Vanegas con esas voces maravillosas, y yo luego por la noche me ponía a jugar con las voces y con cocos y con tarros y con pedazos de celofán, a hacer ruidos y a probar cómo se escuchaba todo esto y hacer un poco el juego del radioteatro. Otro momento fue ya con la televisión, cuando ya tenía yo como 7 años, apareció el televisor en mi casa, el televisor en blanco y negro, ese ya el gordo de tubos que se recalentaba a veces, y ahí podíamos ver Yo y Tú. Entonces eso era también divertidísimo porque era una caricatura de la familia colombiana, y luego me quedaba yo viendo televisión hasta cuando presentaban el Teatro Popular. Era una programadora más de todas, en el único canal que había en blanco y negro. Entonces, esto era dirigido por Jaime Botero Gómez, y a la medianoche de los domingos se escenificaban toda clase de obras, desde las comedias ramplonas de Alfonso Paso hasta La vida es sueño de Calderón de la Barca. Entonces alcancé a conocer a través de la actuación a Fabio Camelo, a Héctor Vivas, a los muchachos Mayarino, que eran volantoncitos, así como yo en esa época. Y eso me motivaba mucho. Quería estar allí también. Pero lo que definitivamente marcó mi vocación fue cuando mi hermano Jairo me llevó a ver iTup Panamá en el TPB, en la calle, en la Avenida Jiménez con Carrera Quinta. Ahí actuaban Antonio Corrales, Waldo Urrego, Fanny Mique, Carlos Barbosa, Gustavo Angarita, Jaime Santos, todos estos que luego conocí también después en mi trabajo teatral, cuando compartí con ellos en algunas oportunidades, incluso luego también con Jaime Santos, que me ayudó a hacer algunas cosas de teatro negro, porque ellos habían estudiado, Jorge Litriana y Jaime Santos y Rosario Montaña habían estudiado teatro negro en Praga. Ellos habían estudiado teatro en Checoslovaquia, habían traído esto y juntaron el TPB. Entonces, para mí eso del TPB fue maravilloso. Esa noche casi no duermo, mejor dicho, para mí eso fue, me quedé contaminado del bichito del teatro. Ya de pequeño yo actuaba también en el colegio, pues haciendo cositas. Yo estudié la primaria en el colegio de monjas de la Presentación, y desde los 5 o 7 años me ponían a hacer cualquier clase de escena. Me gustaba mucho la música, aprendí a tocar bandola, tiple, guitarra con el maestro Julio Gutiérrez de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la estudiantina Bochica. Y luego a los 13 años ya estaba yo cantando en una zarzuela, porque venían compañías de zarzuela de España y no tenían cantantes para los coros, entonces buscaban al que fuera, y en una de esas, pues yo estaba estudiando en San Bartolomé, y ahí los curas me recomendaron a través de Julio Gutiérrez para cantar en el Montepío de Pío, se llamaba la bendita zarzuela. A mí me tocaba un coro que era más o menos así, decía: ya de pie no se encuentra la aurora, recorriendo la vasta ciudad, pues debemos barrer sin demora, que haya orden, aseo y claridad. Era un coro de barrenderos, pero para mí eso era la gloria. Mejor dicho, yo me sentía feliz. Ya de los 15 a los 18 actué, creamos un grupo El Telón con los compañeros del colegio, así como le sucedió a Rodrigo, ¿no? El colegio como que fue el germen de muchas cosas para todos los muchachos de nuestra generación y también de la actual. Claro. Ahí actué con El Telón en programas de televisión en el Fondo de Capacitación Popular bajo la dirección de José Jiménez Bernal y de Luis Álvaro Moya. Hicimos un seriado de los entremeses de Cervantes en televisión y nos ponía casi siempre la misma escenografía porque no había presupuesto, era la Venus sin brazos, y a veces ponían una biblioteca que era un poco de libros hechos pero con palos de escobas y esto. Era divertísimo, y la televisión era en blanco y negro. Nosotros éramos los vivos del colegio porque salíamos en televisión todas las semanas haciendo los entremeses de Cervantes. Sí, ya luego en televisión pude actuar en El Valle de los Espantapájaros con Carlos, la dirección de Carlos Medina de Cuba, y los libretos también de otro cubano, Manuel Gómez. El Valle de los Espantapájaros, una coproducción de televisión cubana con Caracol Televisión que hicimos en los años 80. Y también en Papá de Noche, otra coproducción de Inravisión con televisión cubana. Pero la televisión a mí no me gustó al final. Me pareció que no. Y cuando estaba muy pequeño, también fui a ver las marionetas de Ernesto Arona. Y eso fue la locura. Entonces a mí ¿Pero usted tenía familia, usted tenía en su familia artistas escénicos? No, ¿había artistas escénicos en tu familia?
artistas escénicos no, pero mi mamá sí pintaba y escribía. Ella escribió un libro, mi papá también escribía, le escribió un par de libros. Mi papá era químico y por Ya. vocación de mi papá también me contagió a mí. Yo estudié ingeniería química, soy graduado como ingeniero químico de la Vaya, Universidad vaya. Nacional de Colombia. El proyecto de grado fue sobre reactores continuos y ese tipo de cosas que nada tienen que ver con las artes Pero escénicas. así se van hilando las cosas. Y Rodrigo tampoco tenía familia de las artes escénicas, familiares. Mi mamá pintaba, pero no, al final sí se dedicó completamente a hacer tapices y a la pintura. Mi hermano Juan Miguel improvisaba baterías con tarros de galletas y lleva 40 años en la Orquesta Filarmónica de Bogotá como contrabajista. Mi hermana Lucero le fascinaba la danza y mi hermano mayor sí era más como ingenioso en la mecánica. Eso era, digamos que era como la onda que había en la casa. Bueno, retomamos el colegio a partir del colegio, Rodrigo, y después Ciro nos continúa contando de sus maestros, que nos quedamos como en los 18 años, ¿no, Ciro? Más o menos, ahí estamos, Más o saliendo del menos. colegio. Con Rodrigo nos quedamos como en los 6, 7, 8 años y después vino el colegio. Qué Sí, chévere. Ciro querido, tú terminaste ingeniería química, yo terminé biología en la Universidad Distrital y nunca la ejercí, así que la ciencia, por eso después uno dice que la dramaturgia es técnica, ciencia y arte, pero bueno, eso será otro tema. Yo entré siempre en educación pública, siempre escuela pública, siempre el Camilo Torres fue mi colegio y allá conocí a una persona que ejerció una acción dramática en mi vida, un giro completo. Se trata de Rosa Virginia Bonilla, actriz del Teatro Libre en esa época, y ella ad honorem iba a hacer los fines de semana, era nuestra directora del colegio, no le pagaba nada, ni el secretario de Educación, nadie. Era el cariño de ella por ser docente, maestra, directora. Y me integré al grupo estando en tercero bachillerato y ensayábamos en el Parque Nacional, que nos quedaba muy cerca de la 34 con séptima. Y fue el encuentro con Luis Enrique Osorio, digamos, con esa dramaturgia colombiana de mediados del siglo XX y sus textos, Bombas a domicilio, y toda esa dramaturgia de alguna manera que venía del costumbrismo, si se quiere. Y ahí ya fui creciendo, tendría yo 16 años, fue a través de Rosa Virginia. En realidad yo empecé haciendo cine. Había en esa época un concurso de Focine de cortometrajes. Eh, entonces recuerdo que ella me invitó a participar porque estaban haciendo casting para la película. Yo era del grupo de teatro del colegio y el que hacía, persona que hacía cámara, Sergio Cabrera, era muy joven, Sergio Cabrera, el hijo de Fausto Cabrera, el maestro actor también. Sebastián Ospina era el protagonista en esa, y Rosa Virginia también. Y hacía ahí un cajero de 16 años muy pequeño, ¿no? Una historia de un atraco a un banco. Camila Lobo Guerrero era la directora, con la sorpresa maravillosa que ese año ganó ese cortometraje, El Búho de Oro de Colcultura. Y entonces para uno a esa edad, 16 años, en los cines pasaban los cortometrajes. Y eso uno verse allá en la pantalla a esa edad de un chico de colegio, era muy emocionante. Fue una experiencia muy bonita y eso con más veras, bueno, me encantó, me fascinó. Dije, esto está buenísimo, esto era cine, pero y además había después entendí más la cercanía del cine y el teatro. Y seguimos haciendo formación y ya como que pedía más pista y conocí Álvaro Campos, un psicólogo, maestro, director, que era instructor del SENA. Todos los SENAs en Colombia tenían sala de teatro y profesor. Y ahí empezamos un poco ese trasegar. Silva hablaba de todo el siglo de oro español, evidentemente pasamos por los pasos de Lope, los entremeses de Cervantes,
y el SENA era muy poderoso en términos económicos en esa época y hacíamos gira con el grupo de danza. Entonces nos llegábamos a presentar en el SENA de Cúcuta, viajábamos hartísimo. Y de Mosquera y de Girardot y en todo lado con todas estas obras y ya de gira y haciendo Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla, todo ese repertorio que creo que fue una escuela estupenda y me quedó gustando más y más el teatro. Yo tengo que estudiar esto. Estuve en La Gangarilla, era el grupo de teatro con Álvaro Campos, y ahí sí después entré ya a la escuela de teatro, donde también tuve, ahí sería, digamos, como después de Álvaro Campos, alguien que fue determinante en mi vida artística, Jairo Aníbal Niño. Fue mi maestro, digamos, de todos maravillosos, sí, pero ahí con él entendí el teatro de una forma distinta, sí, y pasaron muchas cosas de tipo político en esa época que me hicieron, no sé, reflexionar y tener una perspectiva en la vida de hablar cuando siento que hay injusticia social, lo que me ha causado a veces bastantes problemas. Rodrigo, pero enseguida vamos a hilar de nuevo con Ciro, que quedó como en los 18 años. Pero ¿podrías tú, dentro de todo ese panorama que tú cuentas, ¿no? De tu formación inicial, ya cuando tú empiezas a entrar más al teatro profesional o al teatro, a dedicar tu vida al teatro, porque decimos profesional hablando de que dedicamos de tiempo completo, ¿no? A nuestra profesión. De todas esas personas que pasaron por tu vida, que te dejaron enseñanzas, de todos esos maestros que fueron pasando, tú podrías hacer como un recorder o de pronto quiénes fueron los maestros que te dejaron esas cosas más profundas, que son tal vez también de donde me refiero específicamente a tu vida de actor, a tu trabajo de actor, que yo sé que no está para nada separado de la dramaturgia, tú eres un actor, dramaturgo y director, entonces está todo muy mezclado, pero tus aprendizajes desde el punto de vista de la escena como actor, ¿a quién se los heredas más? ¿De dónde más tú aprendes? ¿Y qué es lo que transmites? La transmisión, o sea, lo que tú recibes de lo que tú das, ¿de dónde proceden esas fuentes? Yo diría que con Rosa Virginia estaba la mirada de Grotowski, y ese fue como ese camino con Grotowski en ese momento, porque era también un auge impresionante, tanto que años después, hacia un teatro pobre lo cogimos para hacer los ejercicios y además tener unas propias conclusiones de vivir la experiencia, digamos, que no te lo cuenten, sino hacerlo directamente. Con Álvaro Campos, el tema de lo rural, el tema de... ahí arranca la analogía con Álvaro. Yo creo que eso es importante con él. Con Jairo Aníbal Niño, el tema fue encontrarle el equivalente de que esto es un acto de amor, de que el teatro, de que la historia, de que esto uno lo hace con un hermoso sacrificio por encima de todo y de una responsabilidad social y política. Yo diría que ahí con Jairo Aníbal. Luego vienen los talleres justamente en el TPB que mencionaba Cirito. Una cosa que tengo que decir es que estos días yo me saludo todavía y voy y saludo por teléfono con Rosa Virginia. Álvaro vive cerca aquí, están retirados ya del teatro. Luego Carlos José Reyes. Entonces, esos talleres de dramaturgia del actor, de dramaturgia en la escritura con Carlos José, estábamos también compartiendo ese momento. Juliana estaba tomando los talleres con su papá. Bueno, esa experiencia también fue estupenda. Luego viene la etapa de la Corporación Colombiana del Teatro con Santiago García, cuando hacían el famoso, los talleres en horas de la tarde. Primero fue Brecht, luego Stanislavski, y luego ellos siguieron, pero a mí yo ya estaba conectadísimo con que eso era lo que quería hacer a toda hora, y con la escritura. Con la escritura, con Jairo Aníbal solté la mano y hubo ejercicios que por fortuna hubo retroalimentación técnica con él y entendí la relación de la poesía y la dramaturgia
lo importante de narrar historias desde nuestra realidad latinoamericana, de que el teatro tiene una función en la sociedad importantísima y que tiene un elemento que te lleva sí o sí a indagar, a investigar. Uno se sube en ese tren y después ya no se puede bajar. Así es, así es. Chévere, qué lindo. Qué lindo recordar todo esto, ¿no? Ha sido una profesión Claro. es una profesión muy intensa la nuestra, muy bella. Y para Ciro, ¿cómo fue esa entrada, digamos, ya más empezando a entrar a lo profesional? Aquí dejamos a Rodrigo ahora, después lo vamos a tomar ya más en el ditirambo, en lo profesional, para que nos cuente qué sucedió con todo eso y con su obra creativa ya con su grupo. Pero entonces con Ciro estamos hacia los 18 años. ¿Cómo fue ese proceso, Ciro? ¿Cómo fue evolucionando hasta que surge Hilos Mágicos, hasta que empieza tu vida dedicada al teatro profesional? Bueno, la primera vez que me pagaron por actuar fue a los 13 años, me pagaron creo que fue 25 pesos por actuar en la zarzuela esta que les comentaba, 25 pesos a los 13 años. Pero ya más adelante, cuando me gradué del colegio, pasé a estudiar ingeniería en la Universidad Nacional y también yo en las noches, a escondidas de la familia, me metí a la Escuela de Teatro de los Sótanos de la Jiménez, donde estaba el taller de títeres que dirigía Cecilia Muñoz, la hermana de Carlos Muñoz, y de toda esta familia de actores, de Muñozito, el titiritero del viejo Teatro del Parque Nacional. Entonces ahí fue realmente donde empezaron estas historias con títeres. Luis Álvaro Moya fue una persona también muy importante para mí, porque él fue el primer director de teatro que tuve. Él era egresado de la escuela del Palomar del Teatro Colón, cuando lo dirigía Víctor Mayarino Motero, Víctor Mayarino padre. Entonces Luis Álvaro era egresado de esa escuela y con él nos dirigía obras. Entonces montamos obras de Shakespeare, de Ionesco, en fin, de diferentes autores. Y un día Luis Álvaro nos invitó a ver una función de marionetas y nosotros, ay, no, qué aburrimiento, eso debe ser un muñequito ahí gritando y poniendo a los niños a gritar, eso debe ser lo más aburrido, y por solidaridad nos fuimos a ver la función de marionetas que hacía Luis Álvaro y quedamos boquiabiertos porque la marioneta podía hacer un montón de cosas que nosotros como actores no podíamos hacer. La marioneta se paraba en un dedo, hacía trapecio, malabares, volaba, en fin, hacía una cantidad de cosas que quedamos atrapados entre los hilos de la marioneta. Y entonces le dijimos, Luis Álvaro, ¿sabe qué? Paremos un momento con el teatro actoral y vámonos al teatro de títeres y enséñenos algo más de la marioneta. Ya luego, al pasar los años, me dieron la beca del Instituto de Cooperación Iberoamericana del ICI y me fui para el Instituto del Teatro en Sevilla, España, a hacer un taller especial con el maestro de marionetas Albrecht Rosser de Alemania. Eso era lo máximo, porque era el top del teatro de marionetas reconocido por la UNIMA. Albrecht Rosser era lo máximo, discípulo de Tosser. Y él fue maestro mío también, junto con Henryk Jurkowski, el antropólogo polaco, Ingrid Hofer y otros más. Entonces, eso fue muy importante. Después vinieron talleres en diferentes lados. También tomé talleres con Carlos José Reyes, como Rodrigo cuenta. Carlos José nos dio también talleres de títeres, porque él tenía su taller de teatro de títeres en el Alacrán, antes de fusionarse con Jorge Luis Triana en el TPB. Entonces, Carlos José tenía y había ganado el premio Casa de las Américas, precisamente el primer premio Casa de las Américas que ganó el teatro colombiano fue una obra de títeres, el Globito Manual de Carlos José Reyes. Bueno, sí, sí, pues es cierto. luego del cursillo de aquí y de allá conocí a Concha de la Casa, que me invitó a Bilbao, a ir a España, a su centro de documentación, y ella la considero como mi maestra en esta parte de la investigación en el teatro de muñecos. Ya más adelante, pues las marionetas me llevaron por diferentes países, me llevaron de la mano a conocer 30 países distintos. Yo he actuado, he llevado maletas por todos lados, he armado escenografías en cuanto escenario hay, sea escenario grande o sea en la calle, en una escuela. Una vez en México actué al aire libre, me cayó un chaparrón de agua con esta obra que estamos presentando en el Festival de la Flor del Actor.
Me cayó un chaparrón de agua en Tetela del volcán. Había habido un temblor el día anterior y la gente no quería entrar al teatro, me tocó actuar al aire libre y cae semejante aguacero tan terrible y yo hice la obra, salí empapado y al final el público se resguardó en las casas de los lados y fue una ovación total. Entonces, los títeres me han llevado por muchos lugares y a conocer nuevos grupos de títeres y también a tener nuevos amigos. Luego ya de muchos años de estar trasegando con los títeres por diferentes escenarios, actuamos en todo tipo de escenarios, hicimos obras para formatos muy diversos. Actuamos en el Jorge Eliezer Gaitán, en el Colsubsidio, hicimos una temporada en el Teatro Libre de Bogotá cuando el Libre se fue de gira por la China. Ricardo Camacho me llamó y me dijo, mire, quédese usted aquí con el teatro haciendo temporada de títeres para no cerrar el Libre, sino que continúe la temporada también los domingos, aunque sea los domingos. Entonces nosotros tomamos el Teatro Libre del centro y se hizo temporada allí. En fin, en el TPD, como les decía, en cuanta escuela, colegio, universidad y teatro pequeño o grande había, actuábamos. Yo pienso que los titiriteros y los actores conocemos más este país que cualquier político, porque hemos recorrido desde la Guajira hasta el Amazonas y desde Tumaco hasta Castilletes, ¿sí? Eso es hasta el Arauca, a todo lado. Hemos ido a todo lado en Colombia y como les digo, los títeres me han llevado la mano a conocer 30 países. Luego vino la profesionalización en la ASAP, donde también estuvo Rodrigo Rodríguez, allá fuimos compañeros de estudios con diferentes maestros. Yo aprendí muchísimas cosas, por ejemplo, de Eliezer Cantillo en dramaturgia, Tubián Gallego Hernández, que lo considero un señor sabio, porque tiene una gran memoria y además fue un gran maestro que supo enseñarnos muchas cosas sobre la dirección escénica. Carlos Araque, Andrés Rodríguez Ferreira, Henry Larcón en escenotecnia, que le decíamos que andamio, porque venía de Italia, entonces en lugar de decirle andiamo le decíamos andamio. Ciro, y cuando usted enseña con sus alumnos, ¿cómo es su relación con los alumnos? ¿Cuáles son los aspectos del teatro de marionetas que más a usted le gusta transmitir o que usted considera vitales? Mencióneme así unos 2, 3 cositas o aspectos que usted considera fundamentales para considerarse un artista de la marioneta. Bueno, perdón, antes voy a concluir el tema anterior. Sí, perdón, sí, pensé que lo había... Me faltó un pedacito. Allá en la sala conocí a Irving Piscator, que trabajó con Bertolt Brecht, e Irving Piscator era titiritero. Entonces, para mí eso fue también un descubrimiento inmenso en el campo ya académico. Y luego hice la maestría en estudios avanzados de teatro en la Universidad Internacional de La Rioja, España, donde tuve maestros como Isabel Guerrero Llorente en teatro clásico, o Adrián Paradier en el teatro postmoderno, Alberto Conejero en adaptación y composición dramática, en fin, muchos maestros europeos allí con la UNIR. Entonces me gradué también en la maestría. Y en cuanto a la formación, pues yo he dado más de 250 talleres. Eso he sembrado, he regado semillas por todos lados. Hay semillas que caen en buena tierra y crecen. Hay flores de Ciro por todas partes. Sí, crecen hermosas flores y nuevos grupos de títeres, y hay otros que se desarrollan de una manera terrible. Uno no sabe cómo crecen, pero ahí están también. Y hay de todo, hay frutos dulces y hay frutos amargos también, que uno se encuentra más adelante en esta profesión. Hay árbol que nace torcido y árbol que nace con flores. Hay frutos, uno cosecha de todo. Esto uno va dando talleres a diestra y siniestra, contaminando a todos del arte del títere. Entonces, sí, muchos alumnos, muchos. En el grupo Por Hilos Mágicos han pasado más de 120 personas actuando. Es decir, que en este país no hay escuela de títeres, nunca ha habido una escuela de títeres real. Lo que dicen, por ejemplo, que hubo en el Parque Nacional una escuela de títeres, no, eso fue un taller o varios talleres que organizaron en la época de Beatriz Caballero. Pero escuela de títeres como tal nunca ha habido. Una escuela con una formación orgánica, donde haya una evaluación y todo, no la ha habido. Entonces, nunca tuvimos una escuela de títeres en este país y los grupos de títeres se convirtieron como en escuela de mucha gente. Entonces, ahí se formaron y se deformaron algunos que hoy en día también continúan con esta hermosa labor, este hermoso arte que es el arte del títere.
Muy bien, muy chévere, muy bonito lo que cuenta. Sí. Bueno, pero entonces vamos a darle la palabra un momento aquí a Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo, yo estoy un poquito inquieta. Yo quiero que Rodrigo nos cuente exactamente qué es el teatro popular mestizo y analógico, cómo ha sido esta práctica a través de tu trabajo con Ditirambo. O sea, que podemos ir enganchando de dónde nos quedamos porque nos quedamos en los maestros y la entrada al teatro profesional, la definición de un objetivo de investigación, el estilo de trabajo que a usted le gusta, el tipo de teatro que hace. Convérsenos un poquito sobre eso, cuéntenos un poquito cómo ha sido eso, porque usted también trabaja con su familia, con muchos alumnos, con muchos actores que tiene Ditirambo, ¿sí? Bien, ese era un momento en el que sentía, ahora soy digamos que un poquito más prudente, pero en ese momento sentía que el teatro de verdad podía, le cargaba mucha responsabilidad al teatro y que podía cambiar la sociedad y que y que el teatro tenía que tener una función política también. Así que desde la escuela de los sótanos, que también estuvo Cirito ahí, es que nos veníamos pisando. Yo también hice un proceso de formación en el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, soy egresado de allá, en danzas y teatro de la Universidad Antonio Nariño y terminé también mi proceso allá, graduado también. Y posteriormente viene pues la escritura, ya la maestría de escrituras creativas en la Universidad Nacional, donde estuve profesor también durante un tiempo en la Escuela de Cine, en fin. Pero siempre con esta idea, después de que uno empieza a reflexionar, hice también un proceso de maestría en la Universidad de Santo Tomás de Filosofía Latinoamericana, y toda esa, digamos, cantidad de reflexiones, les decía yo, nosotros hemos trabajado con las uñas, sí, y yo dónde me ubico. Yo recuerdo cuando llegó Barba por primera vez que trajo Cenizas de Brecht y Anábasis y todas estas obras, y el despliegue de actores como Tony Coates y estos otros actores en distintos lados que estuvieron en la Universidad Distrital y tal, y tenía yo ocasión de verlos, y decía, este modelo es estupendo, este modelo de grupo está buenísimo, me gustó muchísimo, y en esas reflexiones hablaba, oiga, pero nosotros empezamos como Ditirambo con un cajón que todavía lo conservamos porque es una obra que tiene más de 1000 funciones, ese cajoncito en la precariedad, porque era simplemente una alacena de una compañera que vivía, ay, esto se fue, ¿No? contra... No, no, te ¿Tú me estamos ves escuchando. Te estamos Sí, ahí escuchando, estás. Rodri. y me estás viendo? ¿Sí? Ah, bueno, porque yo ni te escucho, ah, no, te escucho sí, pero no te veo. Pero bien, Sí, yo sí te veo. entonces a lo que voy, ah, bueno, bien. Entonces empieza ahí esa reflexión de que hacia quién hablarle el discurso, a quién hablarle, de esta necesidad expresiva de hablar de temas sociales en el teatro. Y es así como lo popular empieza a surgir en la escritura. Primero hice unas adaptaciones de actos históricos de Colombia, los comuneros, la masacre de las bananeras, ese tipo de cosas. Había recién leído La familia de Pascual Duarte, Camilo José Cela, y la idea de trabajar esa parte de esa historia y una visita que había hecho a Santander hacía poco, me sirvieron para empezar a soltar la mano a través de ese material. Y la reflexión dije, oiga, esto es popular, lo que nosotros hacemos, pero el contar con tan pocos objetos, ¿sí? La misma precariedad nos hacía a la fuerza analógicos, darle la mesa, es una tumba, es un barco, es una tarima, es tantas cosas una mesa. En teatro aprendemos que la silla, lo último que se usa es para que sirva de silla. Claro. Primero como que toda la polisemia del objeto. Entonces lo analógico estaba ahí. Y luego la mezcla que la filosofía y el teatro, que la política y el teatro, que la ciencia y la biología y el teatro, y todo esto que la obra como organismo vivo, etcétera, todas esas reflexiones, pues ahí estaba lo mestizo, no era un tema racial.
Así que empiezo como simplemente a hacer pequeñas anotaciones y se va configurando esa idea de un teatro popular, mestizo y analógico que se deba. Además, otra pregunta que había es, ¿qué tipo de teatro tengo que hacer para un país en guerra? Para un país donde la vida vale tan poco, ¿qué teatro? Me vuelvo grotowskiano, brechtiano, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Y entonces descubrí algo muy sencillo que lo hablaba Husserl, el filósofo alemán, Mauricio Bechó de México, en relación a los extremos, lo unívoco, lo obvio y lo equívoco, lo exageradamente relativista, digámoslo así. Y en el centro estaba lo poético, lo analógico. Y yo decía, voy para un país en guerra, ¿por qué en un teatro de conciliación? Yo creo que es por ahí que me debo ir. Y bueno, y la reflexión, claro, porque la analogía tendiendo a la diferencia está el punto de conciliación para país en guerra. Entonces eso me parecía que era conveniente desde ese punto de vista. Y claro, después empiezo a mirar, pero ¿dónde está? Y tiene algunos niveles, lo unívoco y lo equívoco, estos extremos. Entonces lo unívoco puede ser superior y ahí está Chekhov y está esa dramaturgia natural, Arthur Miller, y está esa dramaturgia natural o de pieza tan extraordinariamente bien comprendida, construida y poética, pero también hay cosas demasiado obvias en la parte baja y en el performance, en el otro extremo también una parte superior e inferior. Y es así como empiezo a reflexionar sobre el actor analógico. Entonces, la analogía son 30 y tantos tipos de analogías. Oye, ¿por qué esto no es una metodología de ejercicio de training o de actuación? Y el director analógico, entonces, ¿cómo sería? Y así es que he ido como reflexionando por partes. Es una metodología que está en proceso todavía, a pesar de tener 40 y pico de obras escritas y contemporadas, pero estoy en los pañales de lo mismo, de los mismos conceptos que he puesto a jugar. Y ahí poco a poco, hoy por ejemplo terminé un taller de dramaturgia analógica dentro del programa de salas concertadas, y para mí es muy bonito compartir porque tiene que ver mucho con creer en la tradición, en la memoria y en los clásicos. Es decir, soy un afiebrado a Shakespeare. Para hacer teatro campesino, yo parto de los principios y dispositivos de escritura de ese autor y, digamos, de lo que ha funcionado a través del tiempo. Soy muy respetuoso de eso y creo en la innovación, es a partir de esos requisitos y dispositivos técnicos y que hablan de nuestra realidad y de la condición del ser humano. Entonces trabajo mucho eso y ahí me divierto enormemente. Yo creo que no soy como muchos actores que sufren terriblemente y así la obra ha salido buena y haya incluso presentado una ovación, el público salen al camerino, uy, nos faltó un poquito, no, nunca están contentos con nada y sufren terriblemente. Yo no, a mí no me pasa eso, no me pasa eso, hasta el fracaso me lo veo como una opción y bueno, hay que mejorar siempre y claro, pero tengo un momento en los sótanos de la Jiménez, yo había escrito una obra que se llamaba Alesia y yo hacía uno de los personajes, y para una muestra con toda la escuela se presenta la obra, y ahí estaba como director, como actor y como autor, y tenía obviamente, incluso los mismos algunos profesores, como esa mirada de que qué tal que yo hubiera hecho caso en ese momento, como usted qué se cree, ¿qué se cree escribiendo, actuando y dirigiendo? Y a mí eso me motivó más. Yo no me creo nada, es que me encanta hacer esto. Y luego de que se da esa función y los compañeros de toda la escuela aplaudiendo a rabiar, estaba yo detrás de un telón. Bueno, recreo esa emoción en este momento. Y creí en el teatro. Y me puse a llorar, como ahorita me emociono, ¿no? Tan lindo, así somos. Y dije, eso es lo mío, ¿no? Escribir, actuar, esto no me lo puede quitar nadie, ¿sí?
Entonces, yo creo que el teatro, cuando uno logra que el acto teatral se comunique contigo, cuando entras en diálogo con la obra, con la escritura, con el personaje, eso es sublime, eso no tiene precio. Vivir eso es una Claro, experiencia. El arte es la droga más grande. O sea, la gente no necesitaría consumir nada. El viaje está ahí, ¿no? Digo yo. el viaje está ahí, esa es la cosa. Ahora lo estamos haciendo virtual, nuestro Festival La Flor del Actor, el foro, todo lo estamos haciendo virtual, pero nosotros sabemos, Rodrigo, que nada está completo hasta que no estemos así con el público de nuevo, hasta que nosotros no tengamos de nuevo al público. Ciro, usted escribe también, ¿verdad? Y tiene Sí, y quería hacer publicaciones, una, y ¿cómo ha sido esa dramaturgia de usted en el teatro? bueno, quería antes hacer un apunte sobre lo que decía Rodrigo en cuanto a los sótanos de la Jiménez. Nosotros decíamos en los sótanos de la Jiménez que hacíamos teatro cubista, porque teníamos de escenografía solamente ese juego de cubos que habían llevado el Teatro del Parque Nacional para los sótanos de la Jiménez. Y allá armábamos escenografías con eso, hacíamos teatro de cubos, teatro cubista. Teatro de Bueno, cubos, más de bien. cubos, sí. Y en esto de las vivencias, de verdad que sí. Una vez una periodista me preguntó, oiga, ¿y usted haciendo títeres de eso sí vive? Yo le dije, pero mire, es que no vivo montones. Porque vivir no es pasar los días, vivir es disfrutar plenamente en compañía de la gente, de dar y de recibir esa energía que es con el público. Eso es algo inefable, es algo que sí, no se puede describir con palabras. Eso es. Entonces, dentro de la pregunta que estaba resolviendo Rodrigo, que era la tercera, si no estoy mal, Sí, era de las corrientes, ¿no? sí, sí. En los títeres hay como dos corrientes básicas, una que es la tradicional, el teatro de títeres costumbrista, de variedades, de la fábula, de números breves, y hay otro que es el teatro de títeres contemporáneo, que es el títere de otras formas escénicas, como por ejemplo lo que ha hecho Philippe Gentil en Francia o el grupo Moment Chance en Suiza, que es de teatro de máscaras, pero también lo ubico yo como teatro de animación de objetos. Sí. Y en este momento estamos en el tránsito de ese teatro de representación al teatro de presentación, en indagar más sobre el teatro de animación. Es decir, que el títere lo consideramos actualmente en nuestro grupo y es algo que he analizado, bueno, desde mi proyecto de grado también, eso fue mi proyecto de maestría en la UNIR. El títere es el arte de la animación, es otra modalidad, es otro género de las artes escénicas diferenciable del teatro de actores humanos, porque los actores humanos utilizan su propio cuerpo, pero el titiritero tiene que usar otros cuerpos, pero multiplicidad de cuerpos con una organicidad muy diversa. Entonces el estudio del titiritero es un estudio muy extenso y tiene igualmente que ser tan riguroso como el del actor. Así como Meyerhold decía de la biomecánica del actor, yo digo que hay una biomecánica para los títeres y que cada titiritero tiene que estudiarla para poder saber qué artificio emplea, si son los hilos, la varilla o las sombras o qué otro más. Entonces, el teatro de animación, estamos ahora indagando más hacia el teatro de animación y al ver las manifestaciones postdramáticas del títere, me he preguntado, ¿y el títere ritual qué? Entonces me estoy yendo ahora por el campo de indagar sobre ese teatro, que no podríamos decir que es un teatro espectáculo, son manifestaciones, digamos, casi escénicas, preteatrales, el teatro predramático. El teatro postdramático, bueno, pero el teatro predramático, ¿qué? En los orígenes del teatro hay también unas manifestaciones escénicas donde hay objetos que se cargan de energías y hay chamanes que les dan vida, entonces ahí aparece el títere, no como una manifestación teatral en un sentido riguroso, pero sí como una forma de comunicación estética, entonces aparece el arte del títere. Entonces, en ese sentido, estamos indagando un poco. No quiero extenderme mucho más, no sé si No, no, hay ahora... te puedes, tenemos aún 5 minutos para, no, 3 minutos para terminar nuestro programa que teníamos organizado. Pero tú no me querías enseñar Ah, unas sí, bueno, publicaciones y yo quiero exactamente. verlas.
hay una carencia en el campo de los títeres. En el campo del teatro, pues vemos que hay escasez de publicaciones, lo que más hay es sobre textos teatrales. En el campo de la dramaturgia hay más publicaciones, pero en otros no. En el caso de los títeres es que casi que no hay libros, no hay publicaciones, no hay documentación donde indagar. Entonces nosotros hemos en el teatro estado trabajando mucho en ese campo, que es el de hacer memoria de nuestros talleres. Este, por ejemplo, fue con UNICEF, aquí está, que fue el títere como estrategia metodológica en la prevención de la morbilidad y la mortalidad infantil, la aplicación de la prevención de 7 causas de riesgo para los niños. Entonces, este es un libro de títeres, pero donde hay contenidos que se manejan no solamente desde el campo titiritero, sino también desde el campo de la salud. En la dramaturgia, por ejemplo, está esta publicación del Centro de Documentación de Títeres de Bilbao, El Tesoro del Dorado. Es la primera obra de teatro colombiana traducida al idioma euskera, al idioma de los vascos. Aquí está en euskera el texto del Tesoro del Dorado. Entonces, la obra ya la montó un grupo, el grupo Chonchonguillo en San Sebastián, en Donostia, montaron la obra en euskera. Es una publicación que sacó Concha de la Casa. También hemos hecho las jornadas de títeres de Bogotá, donde tenemos publicaciones del títere como espectáculo, del títere y su público, de la dirección escénica en el teatro de títeres, de la voz en los títeres, de la iluminación, de la dramaturgia, de las artes plásticas en los títeres, en fin, hay cantidad de publicaciones que hemos sacado de las jornadas de títeres de Bogotá. Además de eso, en la ASAP, pues me dieron el laureado en el proyecto de grado cuando me gradué, entonces el reconocimiento incluía también la publicación del proyecto de grado. Entonces, la ASAP, la editorial de la Universidad Distrital, publicó este libro que es de dirección escénica para teatro de objetos y muñecos. Concha de la Casa me decía que no hay uno así en idioma castellano. Vamos a ver, ojalá que existiesen muchos más. Bueno, luego en el Ministerio de Cultura, cuando cumplimos 40 años, sacaron esta publicación donde se recopilan 13 de las 43 obras que hemos creado con hilos mágicos pues, en los primeros 40 años, ya vamos por 47. Esta publicación la sacó IDARTES también en los 40 años y hace una recopilación de la historia y de otros elementos que han sido aportes del teatro Hilos Mágicos al movimiento titiritero colombiano y latinoamericano en general. Hemos hecho diplomados sobre la dirección escénica para el títere, sobre la dramaturgia, en fin. Hemos tratado de que la documentación disponible en este campo crezca. Y el más reciente ha sido el recetario de títeres. Aquí hay 25 técnicas de títeres que pueden hacerse fácilmente con materiales reciclados y que son 25 talleres que quienes estén interesados en conocer sobre el títere y hacer talleres con los niños en los colegios o en la casa en esta época de encerramiento, pues pueden fácilmente elaborar títeres de sombras, peleles, humanetes, marotes, marionetas, en fin, 25 técnicas titiriteras. Entonces, este ha sido otro trabajo que hemos estado realizando y tengo otro libro en preparación que es sobre el diseño técnico en teatro de marionetas. Ahí hay una recopilación de más de 250 crucetas, controles de marionetas y un estudio sobre la marioneta como el conjunto de péndulos que cuelgan desde allí, desde ese control. Es un conjunto de péndulos que al moverse le dan animación a la figura. Qué maravilla, Ciro, qué maravilla, qué prolífico, qué producción tan impresionante, ¿no? Súper, súper. Pues a veces nos queda tiempo de hacer esto también. Sí, claro. Pues bueno, yo pienso que el foro Teatro, Herencia y Memoria en nuestro festival, que es este espacio dedicado al conocimiento, a conocer la carrera, la vida, la obra de los artistas homenajeados en el festival, pienso que ha sido muy enriquecedor para mí al menos, y estoy segura que para todos los que nos estén mirando, ha sido muy enriquecedor porque hemos podido conocer un poco más del alma humana
de estos dos grandes artistas bogotanos, Rodrigo Rodríguez y Ciro Gómez. Si ustedes quieren decir algo, Rodrigo, para cerrar el foro en esta jornada, brevemente. Sí, agradecerte a ti, al festival, a la organización. Lo recibo con todo el corazón. Se lo dedico a Margarita Rosa Gallardo, mi esposa, Tan lindo. a David Augusto Rodríguez, mi hijo, a Jerónimo Rodríguez, mi hijo, a todo el elenco de Ditirambo Teatro, de la parte administrativa, a todos mis compañeros y compañeras que me han aguantado en la escena, mis colegas de Ditirambo, a todos ellos. Esto es también de ellos, no soy yo. Así que eso es todo y agradecerles. Mil gracias. A ustedes gracias por su carrera. Felicitaciones por este lindo premio también y larga vida, mucha luz y que nos veamos donde debe ser, en el escenario, con el público, con los aplausos. El Festival La Flor del Actor les dedica a ustedes un gran aplauso que sale de nuestro corazón hacia el de ustedes, aunque no se escuche ahora porque la virtualidad no lo permite. Ese aplauso está con ustedes. Muchas gracias, queridos amigos, y larga vida artística para los dos. Gracias al festival, gracias a ti, Mérida, y que vamos a ver más obras de teatro de estos creadores con experiencia y que suman más de 500 años de trayectoria profesional. Eso sin sumar las edades, porque eso sumaría un par de siglos más. Así es. Es un festival sui bueno, generis. Muy bien, Ciro. Damos por terminado entonces el foro.